Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Y me gustaría centrar mi reflexión en las palabras que hemos escuchado en el Evangelio. Jesús enseñaba con autoridad. Desde que nacemos hasta que morimos, todos estamos aprendiendo. Por tanto, siempre tiene que haber alguien que nos enseñe. También nosotros enseñamos a los demás. Pero atención, hay que enseñar con autoridad. ¿Qué significa enseñar con autoridad? ¿Acaso enseña con autoridad aquel padre que le dice a su hijo: oye, hijo, no bebas? Pero él está siempre borracho. Ese no enseña con autoridad. Tampoco enseñan con autoridad nuestros gobernantes, nuestros líderes políticos, que hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. No enseñan correctamente, no lo hacen con autoridad, la pierden. No enseñan con autoridad el padre o la madre que le dice al hijo o a la hija: oye, no es bueno que estéis con el móvil todo el tiempo. Y ellos viven esclavos del móvil. Esos padres tampoco enseñan con autoridad. Por tanto, hermanos, enseñar, enseñamos. Aprender, aprendemos. Pero qué difícil es enseñar con autoridad. Jesús lo hacía. Por eso, si nos adentramos en su enseñanza, podremos encontrar los elementos para hacerlo con autoridad. ¿Por qué enseñaba Jesús con autoridad? Porque tiene experiencia de Dios. Nosotros podemos enseñar con autoridad cuando tenemos experiencia de Dios. Sí, hermanos. Durante más de 20 años he sido formador de nuestros jóvenes en la formación inicial especialmente. Recuerdo que en muchísimas ocasiones venían a decirme: oye, Alejandro, tengo dudas, ¿me puedes ayudar? Porque yo no estoy claro si este es mi camino. A veces pienso que me atrae formar mi propia familia. Y yo siempre les decía lo mismo. Mira, joven, aunque yo pudiera solucionarte el problema, jamás lo haría. ¿Y sabes por qué no lo haría? Porque tú tienes por ti mismo, con la ayuda de Dios, salir de este mar de duda en el que en este momento te encuentras. Tú, a través de la oración, tienes que descubrir qué es lo que el Señor te está pidiendo y qué es lo que tú quieres darle a Dios. Porque si yo te soluciono el problema, si yo te digo lo que tú quieres oír, el día de mañana tú mismo no sabrás tomar decisiones, ni sabrás iluminar a algún joven que venga con estas dudas. No hace mucho tiempo, una madre venía destrozada. Su hijo de 20 años había muerto en un accidente de moto. ¿Qué podía decirle a esa madre? Lo que yo había estudiado en el seminario, la teología
que me habían enseñado, lo que yo había leído en el último libro. No. Solo la persona que tiene experiencia de Dios puede enseñar con autoridad. ¿Y es que yo acaso tengo experiencia de Dios? Pues hermanos míos, os digo que sí tengo experiencia de Dios. Podría estar aquí un día entero contando experiencias, porque han sido muchas. Recuerdo cuando llegué a Venezuela, me mandaron a una comunidad donde éramos solo 2 frailes. Era la casa de formación. 2 frailes y 4 jóvenes. 4 postulantes. Pero desde el principio que llegué a la casa, el Señor puso en mi corazón el deseo de abrir la comunidad a los demás. Sentía la necesidad de parte de Dios de hacer un centro de espiritualidad, donde la gente pudiera venir a escuchar hablar de Dios. Se lo dije al compañero y me decía: oye, Alejandro, estás loco, sueñas despierto, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Pero yo en mi corazón sentía que esto no era mío. Y sin muchos permisos nos decidimos a iniciar la obra. ¿Y sabéis algo? Cada día llegaba el dinero que hacía falta para el día siguiente. Dios estaba allí. Era su obra. No era mía, era suya. Por eso, cuando hoy alguien me dice: oye, yo no creo en Dios, pues yo le respondo siempre: pues lo siento por ti, muchacho, porque yo sí tengo experiencia de Dios. Yo sí creo en Dios. Y no porque lo haya estudiado en la teología o me lo hayan enseñado o me lo hayan dicho, sino porque Dios me lo ha mostrado. Jamás Dios me ha dejado solo, a pesar de que en muchos momentos se pasan eh, eh, jornadas de incertidumbre, de oscuridad, pero Él siempre ha estado ahí. Dios se ha manifestado y estoy seguro que cualquiera de vosotros que me esté escuchando tenéis experiencia de Dios. Y esa experiencia que tenéis de Dios, nadie os la puede negar, porque es vuestra, la habéis vivido. Pero el que no tiene esa experiencia de Dios, cuando vienen las dificultades o se rompen los proyectos, la persona se viene abajo. Y uno de los cauces para adquirir esa experiencia de Dios es la oración. Sí, hermanos, si no somos maestros de oración, si no somos maestros de haber sufrido tentaciones, entonces, ¿qué tipo de experiencia de Dios tenemos? Por todo esto, tenemos que decir que un hombre o una mujer, un cristiano que habla con autoridad y que enseña con autoridad, es y debe ser un fiel que tiene experiencia de Dios. No solamente de haber estado en el séptimo cielo, sino también de haber caído al séptimo infierno
de haber visto cómo Dios te saca de esos momentos en los que vives en la oscuridad, en los que tú mismo te has apartado de Dios. Pero Dios te ha sacado. Por eso Dios se manifiesta no solo en lo bueno, sino también en lo malo, en las dificultades. Dios se hace presente en el cielo y en el infierno, en la rutina de cada día, en esa soledad profunda en la que muchas veces entramos. Dios se hace presente ahí y te levanta y te hace salir de tu oscuridad, de tu mentira, de tu engaño. Sí, hermanos. No obstante, lo fundamental para tener experiencia de Dios no es haber estado arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda. No es cuestión de ser joven o de ser mayor. La experiencia de Dios parte de tener a Dios en tu corazón. Sí, porque si Dios no es capaz de ayudarnos y de salvarnos, si Dios no es capaz de transformarnos, de redimirnos allá donde estemos, entonces ese no es el Dios de Jesucristo. Sería como un espejismo del auténtico Dios. Porque Dios tiene que hacernos santos a cada uno de nosotros. Y tiene que hacerlo con nuestra edad, con nuestra personalidad, con nuestras circunstancias. Sí, con nuestros pecados también y con nuestras debilidades. Porque yo al menos no soy una persona totalmente homogénea, lineal, coherente. No, es una lucha constante por permanecer cerca de Dios. Es una lucha constante por mantenerme a flote en medio de mis debilidades humanas. Por eso yo creo en Dios. Y creo que Dios es capaz de hacernos santos. Porque si Dios no es capaz de hacernos santos, ¿de qué Dios estamos hablando? Yo no soy santo, pero yo creo en Dios y creo en el poder de Dios. Pues que Dios no es todopoderoso. Sí, hermanos, hemos de llenarnos de Dios. Pero nunca podremos hacerlo si nosotros vivimos llenos de nosotros mismos. Sí, la experiencia de Dios solo puede darse cuando uno se vacía, de sí mismo, cuando uno descubre que tus logros o tus éxitos no son tuyos, cuando uno se da cuenta que realmente no puedes nada sin Él, cuando eres capaz de gritar al cielo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Solo ahí
podemos vaciarnos de nosotros mismos. Cuando nos hemos descubierto a nosotros mismos, sabemos cómo somos, sabemos nuestra fragilidad, y es lo que te lleva a vaciarte, a vaciarte. Porque, hermanos, atención, tanta soberbia es aferrarse a los éxitos y a los logros, como aferrarse a los fracasos. Sí, a veces te encuentras personas que viven aferradas al yo no sé, yo no puedo, yo no tengo capacidad. No, hermanos, en nuestra fragilidad humana, Dios se hace presente. Es verdad que yo soy débil, es verdad que yo soy pobre, es verdad que soy un pecador, pero el Señor me da la fuerza para luchar, el Señor me da la fuerza para salir adelante, el Señor me da la fuerza para poder superar los obstáculos. Sí, hermanos, hemos de estar absolutamente vacíos de todo, porque solo el vacío de todo y de todos es el que puede llenarlo Dios. Cuando tú te vacías, Él se incorpora a ti y llena ese vacío que te da seguridad, no en ti, sino en Él. Y puedes entender a Pablo cuando dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, en pocas palabras, es necesaria la humildad, porque no es uno mismo quien hace lo bueno, sino que es Dios a través de uno quien hace la obra. Es Dios. En caso contrario, le estaríamos robando la gloria a Dios y adjudicándonos éxitos que solo le corresponden a Él. Es tan fácil robarle la gloria a Dios. Vaya. Sí, a veces decimos, hoy hay pocos sacerdotes, hoy hay poca gente que viene a misa, hoy hay poca gente que se confiesa. Pero sin embargo, yo voy a misa, yo lo hago, yo confieso. Estoy robándole la gloria a Dios. Sí, porque si yo puedo ir a la Eucaristía, si yo puedo vivir mi vocación, no es porque yo soy grande, sino porque Dios es grande. Y os lo aseguro, hermanos, yo soy el más pobre y el más débil de todos, pero Dios es el más grande, porque me permite a mí, que siendo el más pequeño de todos, seguir adelante. ¿Veis? Uno que enseña con autoridad nunca debe buscarse a sí mismo, sino buscar siempre el bien de los demás. Poder pensar siempre en qué puedo ayudar al otro. ¿De qué manera puedo ser instrumento dócil en las manos de Dios para poder ayudar a los demás? Cuando me olvido de mí mismo y pongo la atención en los demás, en los hijos de Dios,
entonces enseño con autoridad. En fin, hermanos, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero quiero terminar como empezaba el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Amén.